ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Plutón, el cumpleaños que nunca veremos. Hola a todos, bienvenidos una semana más a vuestro rincón de la ciencia en ABC, Materia Oscura, el podcast de ciencia del periódico ABC. Soy José Manuel Nieves y hoy os propongo una fiesta de cumpleaños. Una, sin embargo, a la que por desgracia ninguno de nosotros va a poder asistir. Marcar esta fecha en vuestro calendario mental. No es para este año, ni para el siguiente, ni siquiera para la próxima década. La fecha es esta, lunes 23 de marzo de 2178. ¿Y por qué esa fecha tan lejana, tan en el futuro? Pues porque ese será justo el día en que Plutón, ese pequeño mundo helado que tanto cariño despierta, completará su primera órbita completa alrededor del Sol desde que el ser humano supo de su existencia. A mí por lo menos me resulta fascinante con solo pensarlo un poco. Desde que se descubrió Plutón en 1930, este pequeño planeta no ha tenido tiempo de completar ni una sola vuelta al Sol. Fijaros, ni una sola órbita completa. Y para cuando lo haga, nosotros habremos nacido, vivido, muerto e incluso nuestros nietos serán ya ancianos. Hoy quiero hablaros de esa soledad, de esa órbita extraña y de la increíble historia de cómo un planeta pasó de ser el 9º miembro honorario del Sistema Solar a ser un simple planeta enano. Y todo, como os digo, sin haber completado ni siquiera una primera vuelta de honor al estadio, al Sistema Solar, alrededor del Sol. ¿Cómo sucedió? Pues para entender la historia de Plutón, curiosamente no tenemos que mirar al mismo Plutón, por lo menos no al principio, sino mucho más cerca de nosotros. Tenemos que mirar a Urano y tenemos que viajar al siglo XIX. En ese momento la astronomía estaba viviendo una época dorada de mecánica celeste. Isaac Newton nos había dado las leyes de la gravedad, las herramientas que dictan cómo deben moverse las cosas en el cielo. Y todo funcionaba como un reloj de precisión. Todo hasta que llegamos a Urano. Y es que los astrónomos, cuando miraban a Urano, se llevaban las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque ese planeta no estaba donde debía de estar. Se adelantaba, se atrasaba, era como un niño rebelde que no quería seguir las reglas de Newton. ¿Se equivocaba Newton? ¿Estaba equivocada la física? No. La respuesta, como sugirió un brillante matemático francés que se llamaba Urbain Le Verrier, y lo hizo en 1846, es que algo más estaba tirando de Urano. Un fantasma invisible cuya gravedad perturbaba el camino de Urano y le daba esas posiciones irregulares. Le Verrier hizo todos los cálculos, apuntó con el dedo a una zona vacía del mapa estelar y dijo, busquen ahí. Y efectivamente, ahí estaba Neptuno. Fue un triunfo espectacular de las matemáticas. Es el único planeta que se descubrió por lógica, sin haberlo observado, sin haberlo encontrado, simplemente porque debía de estar ahí. Pero, a pesar de eso, seguía habiendo un problema. Más pequeño, pero seguía habiendo un problema. Porque incluso con Neptuno ya descubierto, las cuentas no terminaban de cuadrar del todo. Urano seguía teniendo pequeñas discrepancias y Neptuno, el mismo Neptuno, también parecía sufrir tirones extraños. Así que llegamos al principios del siglo XX y un rico empresario y astrónomo norteamericano, que se llamaba Percival Lowell, estaba obsesionado con este problema. Estaba convencido de que había otro planeta más, un planeta X, un 9º mundo, más allá todavía de Neptuno, y que era el responsable de estos disturbios. Para averiguarlo, Lowell construyó su propio observatorio privado en Flagstaff, en Arizona, y se gastó una fortuna buscándolo. El pobre murió sin encontrarlo, pero es verdad que dejó el escenario preparado para este hallazgo, uno de los quizá más románticos de toda la historia de la ciencia. ¿El hallazgo de Plutón? No nos adelantemos, pero sí, porque aquí es donde entra en escena Clyde Tombaugh, un joven granjero de Kansas, sin formación universitaria formal. Se había construido sus propios telescopios con piezas de coches viejos y maquinaria agrícola, fijaros, ¿no? El típico genio en un garaje, ¿no? Pero sus dibujos de Júpiter y de Marte eran tan buenos que el observatorio Lowell lo contrató para continuar la búsqueda del planeta X. Imaginar cómo era el trabajo de Tombaugh. No había ordenadores, no había inteligencia artificial para procesar imágenes. ¿Qué es lo que hacía este señor?
Pues su trabajo consistía en tomar fotos del cielo nocturno con varios días de diferencia el mismo punto y después usar un aparato que se llamaba comparador de parpadeo. Para que os hagáis una idea, es como jugar a buscar las diferencias con dos fotos idénticas de un estadio de fútbol lleno de gente donde cada persona es una estrella. ¿Qué hacía Tom Baugh? Tenía que comparar cada punto en fotos del mismo estadio, entre comillas, hechas en días distintos, para ver si alguno de esos puntos, si uno solo de esos puntos se había movido entre una foto y otra. Un trabajo de chinos, pero lo encontró, porque entre el 23 y el 29 de enero de 1930, un puntito se había desplazado. El 18 de febrero lo confirmó. Había encontrado el 9º planeta. El nombre de Plutón, por cierto, se lo debemos a una niña inglesa de solo 11 años, que se llamaba Venetia Burney, que sugirió ese nombre, Plutón, el dios romano del inframundo. Un nombre, por cierto, perfecto para un mundo oscuro, frío y lejano. Y así, durante 76 largos años, Plutón reinó en los libros de texto de nuestros colegios junto a Júpiter y la Tierra. Pero ya no es un planeta, ¿verdad? Efectivamente, la alegría duró poco, por lo menos en términos astronómicos. Y es que Plutón ni siquiera había recorrido un cuarto de su órbita cuando empezamos a darnos cuenta de que era diferente. Primero, era mucho más pequeño de lo que Lowell había predicho, no era un gigante gaseoso. Era diminuto, de hecho, es más pequeño que la Luna. Y si desplegáramos la superficie de Plutón sobre un mapa, apenas cubriría el tamaño de Rusia. Y luego llegó el golpe de gracia. A partir de los años 90, ya a finales del siglo pasado, la tecnología mejoró tanto que empezamos a descubrir otros planetas enanos, otros cuerpos del mismo tamaño que Plutón en la misma zona. El cinturón de Kuiper. Ahí encontramos a Eris, a Makemake, a Haumea. Eris es casi del mismo tamaño de Plutón. Y eso puso a los astrónomos en un grave aprieto, porque si Plutón era un planeta, entonces Eris también tenía que ser un planeta, y los demás también. Y Ceres, que está mucho más cerca, que está aquí al lado, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Ceres tiene 1000 kilómetros de diámetro, también era un planeta. De repente, el número de planetas del Sistema Solar podía pasar de 9 a 15 o a 25. El Sistema Solar se nos iba de las manos. Y así llegamos a una fatídica reunión de la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que determina todas estas cosas, ¿no? Es la que tiene la última palabra en temas astronómicos, que se celebró en Praga en el año 2006. Y fue allí donde se reescribieron las reglas. Se reescribió qué características debía tener un planeta para ser un planeta. Y se decidió que para ser un planeta, un cuerpo tenía que cumplir 3 condiciones. Orbitar alrededor del Sol. Plutón la cumple perfectamente. Tener suficiente masa para ser redondo. Plutón la cumple, es esférico, perfectamente. Y 3, y ahí está la clave, ser el dueño de su órbita, es decir, haberla limpiado de otros objetos. ¿Y qué quiere decir esto de limpiar la órbita? Pues veamos. La Tierra es el planeta que domina su órbita. Si algo se cruza en su camino, o bien choca con la Tierra y es absorbido, o bien la gravedad lo expulsa. Así que somos los dueños de nuestra propia autopista espacial. Pero Plutón no. Plutón es como un coche pequeño intentando circular en medio de una maratón. Su órbita está llena de corredores, escombros, objetos de todo tipo, todos ellos pertenecientes al cinturón de Kuiper. En otras palabras, no tiene la gravedad suficiente para poner orden en su trayectoria, en su casa. Por eso fue degradado a planeta enano. Pero que esta etiqueta no os engañe. Que sea enano no significa ni mucho menos que sea aburrido. De hecho, gracias a la misión New Horizons de la NASA, que pasó rozando Plutón en 2015, fijaros que esa fue lanzada antes de que fuera degradado en 2006. Si llega a esperar un poco más, igual ni la lanzan, ¿no? Pero bueno, el caso es que se lanzó y en 2015 llegó a Plutón. Bueno, pues gracias a New Horizons sabemos que este es uno de los mundos más fascinantes que existen. ¿Y qué tiene de particular? Por ejemplo, que no es una roca muerta. Plutón está vivo geológicamente. Tiene glaciares de nitrógeno que fluyen como si fueran pasta de dientes. Tiene montañas de hielo de agua tan duras como la roca de granito aquí en la Tierra, que se elevan hasta 3000 metros hacia su cielo, que por cierto es de color negro intenso. Y tiene esa famosa mancha con forma de corazón,
la Tombaugh-Reggio, que es una vasta planicie de hielos exóticos, de materiales que aquí en la Tierra no se conocen como hielo. Y además de todo eso, no está solo. Plutón tiene 5 lunas y la más grande, Caronte, es tan grande en comparación con el propio Plutón, tiene la mitad de su tamaño, que técnicamente no orbitan uno alrededor de otro, sino que ejecutan un baile casi como dos iguales. Y me explico. Fijaros en la Tierra y la Luna. El centro de gravedad entre la Tierra y la Luna está dentro de la Tierra. Eso quiere decir que la Luna gira alrededor de la Tierra. Pero el centro de gravedad entre Plutón y Caronte está en el espacio vacío que hay entre los dos. Es decir, que los dos giran alrededor de ese punto invisible. A efectos prácticos, es un planeta doble. Es algo único y precioso de ver en las simulaciones. Pero volvamos a esa fecha del 2178 y a su órbita, porque es aquí donde Plutón se va a comportar de la forma más extraña. Un año en la Tierra son 365 días. Un año en Plutón son 248 años terrestre. Imaginar cómo son allí las estaciones. Viviendo en Plutón, el invierno duraría 60 años y en una oscuridad casi total. Pero además de eso, su órbita es muy excéntrica. La mayoría de los planetas giran alrededor del Sol en un plano más o menos horizontal, como si estuvieran sobre una mesa. Pero Plutón no, su órbita está inclinada a unos 17 grados, como si alguien le hubiera dado una patada a la mesa y lo hubiera volcado. Y además, su órbita no es un círculo, como los demás planetas, sino una elipse muy alargada. Y eso provoca algo curiosísimo y que a menudo la gente pues, no sabe, ¿no? Y es que a veces Plutón se acerca más al Sol que Neptuno. Es decir, lo habéis entendido bien. Fijaros que entre 1979 y 1999, en esos 20 años, Plutón se coló por el interior de la órbita de Neptuno. Durante esas 2 décadas dejó de ser el planeta más lejano. Bueno, planeta cuando todavía era un planeta, ¿no? Y ahora mismo ya se está alejando de nuevo, viajando hacia el afelio, que es su punto más distante, que está a casi 7.400 millones de kilómetros del Sol. Y quizá os preguntéis, si Neptuno y Plutón cruzan sus órbitas de vez en cuando, ¿no sería posible que chocaran? Pues no, y eso es gracias a una coreografía matemática maravillosa que se llama resonancia orbital. Fijaros qué maravilla, por cada 3 vueltas que da Neptuno al Sol, Plutón da exactamente 2. Es decir, que los 2 planetas, los 2 cuerpos, nunca coinciden en el mismo sitio. Es un baile absolutamente seguro que lleva ejecutándose miles de millones de años. ¿Qué hace ahora Plutón? Bueno, pues ahora mismo, mientras escucháis este podcast, Plutón se sigue alejando del Sol hacia su afelio. Y eso es algo que además va a tener consecuencias. Veréis, cuando New Horizons lo visitó en 2015, hace 11 años, pues vimos que Plutón tiene una atmósfera tenue de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Pero esa atmósfera solamente existe porque al estar más cerca, digo cerca entre muchas comillas, más cerca del Sol, el hielo de la superficie se sublima, es decir, se convierte en gas. Pero claro, estudios recientes sugieren que a medida que Plutón vaya hacia su afelio, hacia el año 2178 y se vaya alejando y se adentre en el frío profundo del espacio, esa atmósfera se va a congelar. ¿Y qué sucederá? Pues que literalmente el cielo caerá sobre la superficie de Plutón en forma de una nieve roja de nitrógeno, dejando al planeta completamente expuesto al vacío hasta que muchos siglos después se complete su órbita, vuelva a acercarse al Sol y vuelva a tener un poco más de calor. A ver, desde luego ninguno de nosotros va a estar aquí para ver esa fiesta de cumpleaños de 2178. No veremos cómo Plutón completa esa primera vuelta desde que Tombaugh vio ese puntito moverse en una placa fotográfica de Arizona. Pero si lo pensáis bien, hay algo poético en esto, ¿no? Plutón nos recuerda que el universo no se rige por nuestros tiempos humanos. Nosotros nos peleamos por las definiciones, por si es un planeta enano, cambiamos los libros de texto, nacemos, morimos, y mientras tanto Plutón sigue allí, indiferente, bailando su danza con Caronte en la oscuridad, completando su lenta y majestuosa vuelta alrededor de una estrella, el Sol, que desde su punto de vista no es más que un puntito muy brillante en el cielo negro. La ciencia es eso, mirar más allá de nuestra propia existencia. Consiste en entender ciclos que son mucho más grandes que nosotros mismos. Soy José Manuel Nieves y esto ha sido un viaje más a través de la ciencia aquí en ABC.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.